Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y es por esa razón que hoy podemos estar conectados para estudiar otro video tutorial que hemos titulado José y la política en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál era el sistema de gobierno que utilizaba el Señor en la antigüedad. Y la base bíblica está en Primera de Crónicas 29:23, que dice así: Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Quiero que notemos que el texto inicia diciendo: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, porque es muy importante entender que el sistema de gobierno del cual estamos hablando es identificado como la teocracia. Y en ese sistema, Jehová, que es el dueño del trono, gobernaba, reinaba, legislaba a través de un instrumento humano. Es muy importante entenderlo, porque en este caso, aunque el trono es de Jehová y Él es el que reina, el instrumento humano se llama Salomón. Con eso dicho, vamos a avanzar ahora con el paso número 2, donde queremos ver quién era el rey que legislaba y gobernaba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y la base bíblica está en Romanos 9, versículo 5, que dice así: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Notemos cómo inicia el versículo 5. De quienes son los patriarcas. Esa es una referencia a los líderes del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Luego el texto dice: de los cuales según la carne vino Cristo, hablando de aquel que nació en este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Pero el texto agrega que ese mismo Cristo que vino en forma humana, que vino en la carne, es Dios sobre todas las cosas, porque en el Antiguo Testamento era Cristo en forma de Dios que reinaba, que legislaba y que gobernaba a los patriarcas. Por consiguiente, todos estos patriarcas que se dejaban gobernar por Cristo tenían que ser cristianos. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 3, donde queremos ver cómo se llamaba el instrumento que Cristo escogió para utilizarlo como evangelista en aquel entonces. Y la base bíblica está en Romanos 9, versículo 13 y 17, que dicen así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Miremos cómo el texto 13 dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Obviamente tenemos que recordar que Dios es amor,
que de tal manera amó Dios al mundo y que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, en este contexto, la expresión amar y aborrecer simplemente significa que Cristo, en su condición divina, escogió a Jacob para ser su instrumento humano para evangelizar a Esaú y evangelizar al resto de las naciones. Amar significa elegir y aborrecer significa desechar. Y el texto 17 nos dice que como Cristo escogió a Jacob, que luego le cambió el nombre por Israel, lo hizo con el fin para que su nombre fuese anunciado por toda la tierra. Es decir, que Cristo iba a utilizar a Israel, a Jacob, como su evangelista para ganar al resto de las naciones de la tierra. Esto es muy importante entenderlo. Ahora bien, estamos listos para avanzar con el paso número 4, donde queremos ver en qué época de la historia fue que vivió y existió el siervo de Dios llamado José. Y la base bíblica está en Hechos 7, versículos 8 y 9, que dicen así: Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Notemos que en la parte final del versículo 8 menciona: e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Eso nos lleva de vuelta directamente al Antiguo Testamento. Y luego el texto 9 menciona que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Así que, sin lugar a dudas, el siervo de Dios llamado José vivió y existió en el tiempo del Antiguo Testamento, específicamente en el tiempo de los patriarcas. Así que, como vimos en pasos anteriores, si Cristo era el gobernante, el legislador, el rey, entonces los patriarcas debían de ser cristianos. Y si José era uno de esos patriarcas, obviamente él también era cristiano. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Ahora vamos a continuar entonces con el paso número 5, donde queremos ver qué le sucedió a José como consecuencia de la envidia que le tenían sus hermanos. Y la base bíblica está en Génesis 37 y el versículo 28, que dice así: Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Notemos que el texto dice que ellos sacaron a José de la cisterna y luego dice, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata para que finalmente José terminara en Egipto. Así que la respuesta a esta pregunta es que José terminó siendo un preso en el extranjero porque sus hermanos envidiosos lo vendieron sin misericordia. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver
cómo se comportó José estando lejos de su tierra, de sus hermanos y de su iglesia. Y la base bíblica está en Génesis 39, versículos 7, 12 y 20, que dicen así: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. En primer lugar, quiero que miremos el versículo 7, porque dice allí que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Luego el texto 12 agrega: entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Finalmente, el versículo 20 dice que por la calumnia que levantaron en contra del siervo de Dios, en contra de este santo cristiano, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, y estuvo allí en la cárcel. Así que, a pesar de que José se comportó a la altura de un cristiano comprometido y consagrado a Cristo, la Biblia enseña que su fidelidad no fue suficiente para librarlo de sufrir injusticias. José fue un cristiano fiel que siempre se mantuvo leal a sus principios por amor a Cristo Jesús. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame ahora avanzar entonces con el paso número 7, donde queremos ver cuál es la frase célebre que podemos rescatar de toda esa experiencia. Y la base bíblica está en Génesis 39, versículos 2, 21 y 23, que dicen así: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a mirar que hay una frase célebre que se repite en 3 ocasiones. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Versículo 23. Porque Jehová estaba con José. Así que, independientemente de las diferentes pruebas por las cuales pasó José, cuando fue vendido por 20 piezas de plata, cuando fue calumniado y encarcelado, cuando fue desterrado de su pueblo, en cada una de las facetas de su vida, la frase célebre enseña que Jehová, que en este contexto es Cristo, estaba con José. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Con eso claro, estamos listos para avanzar entonces con el paso número 8, donde queremos ver cómo es que José llega a ser conocido en el ámbito político. Y la base bíblica está en Génesis 41, versículo 14, que dice así: Entonces Faraón envió y llamó a José,
y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Quiero recordarle que aún estando en la cárcel, José utilizaba sus dones espirituales para ministrar a los presos, y por su fidelidad a Cristo, utilizando sus dones para la gloria de Dios, el texto dice que en un momento dado, Faraón envió y llamó a José. Y luego la parte final del texto dice que José se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Así que la razón por la cual José llegó a ser conocido en el ámbito político de Egipto es porque el rey Faraón directamente le extendió una invitación a su reino. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, vamos a avanzar ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que José no hizo aun cuando ya estaba fuera de la prisión. Y la base bíblica está en Génesis 41, versículos 33 y 34, que dicen así: Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. El que está hablando con Faraón en este contexto es el siervo de Dios llamado José. Y quiero que note que el texto 33 es muy claro al mencionar: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y luego el 34 agrega: y ponga gobernadores sobre el país. ¿Por qué es importante destacar estos textos? Bueno, porque lo que José no hizo, aun cuando ya estaba libre o fuera de la prisión, fue hacer una campaña política para lograr alcanzar un puesto en el reino del faraón. El texto dice que él recomienda al faraón a buscar a un varón prudente y sabio y a buscar gobernadores, pero José no hace ningún tipo de campaña política en busca de un puesto en el reino de Egipto. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que, con eso dicho, vamos a finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué Dios le permitió a José aceptar esa posición política en el reino de Egipto. Y la base bíblica está en Éxodo capítulo 5 y el versículo 2, que dice así: Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Recordemos que en el tiempo del Antiguo Testamento, el sistema de gobierno era distinto a lo que tú y yo conocemos en la actualidad. De hecho, Cristo gobernaba a la nación de Israel bajo el sistema de la teocracia, pero Cristo había escogido a Jacob o había escogido a Israel para evangelizar a las demás naciones paganas. Entre ellas, Egipto era una de esas naciones a alcanzar. Y si leen con cuidado el versículo 2, dice que el faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz?
Y luego el texto dice, yo no conozco a Jehová, porque esta nación de Egipto, antes de José, era pagana e idólatra, y aún después de José, volvió a ser pagana e idólatra. La única forma en la cual podían conocer a Cristo era a través de su siervo escogido, que en este caso fue José. Y esa es la razón por la cual Cristo permitió que José aceptara el puesto político en Egipto para darles a ellos la oportunidad de conocer a Cristo Jesús y así poder alcanzar la salvación. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame repasar rápidamente contigo los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial, donde lo primero que estudiamos fue que el sistema de gobierno que utilizaba Jehová en la antigüedad es conocido como la teocracia, donde por medio de un instrumento humano, Jehová gobernaba al pueblo, pero era él mismo quien legislaba y reinaba sobre esa nación. Vimos también que la persona que realmente estaba al frente, reinando, legislando y gobernando, era Cristo en condición divina, y por consiguiente su pueblo era cristiano. Otro punto importante que estudiamos fue que Cristo amó, o más bien escogió a Jacob para que fuese su evangelista, y por medio de Israel, que es el mismo Jacob, Cristo tenía la intención de ganar al resto de las naciones, porque Cristo ama a todo el mundo por igual. Vimos también que el siervo de Dios llamado José vivió y existió en la época de los patriarcas, que dicho sea de paso, eran cristianos que estaban sujetados al gobierno de Cristo. Otro punto importante que nosotros estudiamos fue que los hermanos de José, movidos por envidia, lo vendieron a Egipto, y por consiguiente él terminó siendo esclavo y estando preso en el extranjero. Por otro lado, estudiamos que José, estando lejos de su tierra, lejos de su familia y aún lejos de su iglesia, siempre se mantuvo fiel a Cristo, porque tenía un compromiso por amor con su Señor. Además de eso, concluimos que la frase célebre que podemos rescatar de toda esta experiencia es que, sin importar la adversidad por la cual pasaba José, Jehová siempre estaba con él. Vimos también que la razón por la cual José llegó a ser conocido en el ámbito político fue por la invitación directa del rey Faraón, y que aún estando libre o fuera de prisión, lo que José nunca hizo fue ningún tipo de campaña política en busca de un puesto en el reino de Egipto. Y lo último que vimos fue que la razón por la cual Cristo permitió que José aceptara ese puesto político en el reino de Egipto era para que estos egipcios que Cristo amaba con todo su corazón pudiesen conocerlo a Él, que es el único Dios verdadero que puede salvar a judíos, a egipcios y a todas las naciones del mundo, porque Cristo ama a todo el mundo por igual y no hace acepción de personas. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, con eso en mente,
quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a seguir escudriñando su santa palabra para entender cada vez mejor su voluntad revelada para todos nosotros que somos cristianos. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos, de otros videotutoriales para regresar pronto y poder compartírselos. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.